Bueno, el presidente ha estado muy activo, como todos los días, ¿no? Después de las mañaneras, pues también le da tiempo para hacer giras, ¿no? Y energía, sobre todo. A veces sorprende la forma en cómo el presidente, pues, tiene ese aguante, ¿no? Y bueno, recientemente incluso estuvo, hace unas horas, pues, prácticamente estuvo en Sonora dando algunas... em, declaraciones interesantes, entre ellas, bueno, continúa tratando pues de controlar la inflación, los precios de la canasta básica, y por eso le pide a campesinos allá en Sonora esta siembra de autoconsumo que ya se ha difundido y se ha desplegado a lo largo y ancho del país. Se comprometió con construir una presa. También por ahí estuvo hablando de los médicos cubanos que pues traen buenas intenciones y que son para curar a las personas que están en comunidades alejadas y que muchos médicos mexicanos no quieren entrarle a esa labor. Y bueno, también el hecho de la inversión de 2 millones de pesos para el Instituto Mexicano del Seguro Social allá en Sonora, bueno, la apertura de hospitales, etcétera. Y también, siendo que tengo en la línea telefónica a Arturo Páramo, quien cubre la fuente presidencial. Páramo, pues ahí viéndote esta mañana en el periódico Excelsior, una fotografía que tienes ahí con el presidente López Obrador. Parece que las relaciones van mejorando, ¿verdad? La voz del pueblo, ahí está Arturo Páramo. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hasta lo que tal, ¿cómo estás? Pues uno simplemente cumple con su trabajo y esas cosas son espontáneas y surgen en su momento. Claro. Ayer el presidente López Obrador estuvo en Mesa Colorada. Es una comunidad que está enclavada en la sierra entre Sonora y Chihuahua. Ujú. Es una zona muy inaccesible, hicimos 3 horas de terracería para llegar hasta allá. La verdad sí es una comunidad sumamente alejada del pueblo guarijío. Y esa fue la primera parada del presidente López Obrador después de la conferencia de prensa matutina. Por partes, en la conferencia de prensa se hizo el anuncio de una inversión de 2.200 millones de pesos para el IMSS aquí en Sonora, para mejorar clínicas, hospitales, centros de salud, pero sobre todo para terminar y concluir de equipar el hospital general, el nuevo hospital general, con 170 camas, con 10 quirófanos. La verdad es un espacio muy grande que se construyó desde la administración pasada y está ya concluyéndose. Otro hospital que ahorita es el general va a quedar como un hospital escuela. Esta inversión pues se anunció ayer. Después de ahí nos fuimos a donde te digo, a Mesa Colorada, y ayer el presidente pues simplemente hizo suyo el plan de paz para el bienestar para el pueblo guarijío, una comunidad, como te decía, sumamente pues aislada. La verdad está en una zona muy muy hermosa, pero la verdad sumamente marginada. Ahí el presidente pues hizo el compromiso de los programas sociales para toda esa gente, pero también construir una presa y sobre todo reparar los caminos, porque finalmente los caminos son los que los pueden acercar a otras comunidades más grandes y también para darles un poco de progreso. El presidente después de ahí pues nos trasladamos todos los que cubrimos la fuente presidencial a Echocoa. Es un lugar que está en Guatabampo, más o menos como a 1 hora de Ciudad Obregón, y ahí el presidente pues también prometió que va a restituir las tierras de los campesinos que les fueron pues sustraídas a lo largo de la historia, desde el porfiriato a la fecha, y pues prometió que no va a expropiarle tierras a nadie, sino se va a explorar el mecanismo de compra de las tierras a la gente que las posee para luego entregárselas una vez más a los campesinos. Un proceso complicado, pero dice el presidente es preferible a la expropiación. Ahí también se refirió al tema de los médicos cubanos, que dice que ha levantado muchísima polémica, pero, y lo digo literal y textual, mandó al carajo a todos los críticos de esa medida, porque dice, los médicos mexicanos especialistas no son muchos. Durante mucho tiempo no se les capacitó en especialidades a los médicos que así lo solicitaban en las escuelas públicas. Entonces, pues habrá que echar mano de otros médicos. Si son los cubanos, pues los cubanos. Y si fueran estadounidenses o franceses o donde fuera, pues de donde sea, pero lo que hay que garantizar es la atención médica de la gente, y por eso dice, se echó mano de los médicos cubanos que llegarán a zonas rurales donde los médicos mexicanos pues no quieren ir. El presidente López Obrador pues sigue hoy en Sonora. Vamos a estar visitando hoy también a los pueblos yaquis, a los pueblos seris, otra jornada también en zonas
alejadas, marginadas. Y mañana el presidente todavía tendrá más actividad y regresaremos hasta mañana en la noche a la Ciudad de México, a Talo, donde ahorita pues son las 6:20 de la mañana apenas. Sí, me imagino que es eh, son jornadas muy pesadas para todos, ¿no? Finalmente, la fuente presidencial también, pues ahí va eh, siguiendo los pasos del presidente de la República, donde vaya. Mencionaba hace un momento que pues tiene mucha energía, ya lo conocemos todos los días con la mañanera y además pues las giras. Entonces pues la fuente presidencial de alguna manera tiene que estarlo siguiendo así. Y muy polémico este tema que comentabas de los médicos. Hay mucha inconformidad, Arturo, en redes sociales. Se han difundido videos, se han viralizado algunos videos con opiniones diferentes de médicos que quisieran también participar y ser tomados en cuenta. Y ahora que escuchan la participación de médicos cubanos que podrían llegar a nuestro país, pues entonces ya no les gustó mucho, ¿verdad? El presidente, me imagino que está al tanto de toda esta información que se difunde en redes sociales. No sé si él esté directamente viendo ese contenido, que lo dudo mucho, pero seguramente hay personal a su alrededor que le informa punto por punto el sentir de la gente y el sentir de la comunidad médica, ¿no? Pues fíjate que no, hasta se supone, al menos lo que dice el presidente es que él mismo revisa las redes. Él mismo toma un día, un rato en el transcurso de la tarde, de la noche, para revisar lo que se dice. Y por ello, habrás visto tú, o la gente que nos escucha, que en la conferencia de prensa matutina de repente saca tweets o algunas publicaciones de gente famosa, pero también el presidente que sigue a las redes sociales, se entera ahí de todo. Por eso él tiene el pulso de las críticas que se han hecho a este tema de los médicos cubanos, que pues formalizó cuando estuvimos hace 2 semanas ahí en la isla, en Cuba, con el gobierno de este país, porque el gobierno de Cuba tiene un programa precisamente de médicos para exportar, con unas condiciones que también son muy cuestionables, pero está disponibles. Entonces el presidente López Obrador, que tiene una muy buena relación con el gobierno de Cuba, pues echó mano de eso, porque dice en México, pues todos los médicos están en su derecho de no querer ir a zonas marginadas, a zonas rurales, porque tal vez tienen hijos y quieren que sus hijos vayan a escuelas de buen nivel que solamente se encuentran en las ciudades. Entonces están en su derecho, pero la gente tiene que ser atendida, la gente tiene que tener servicios de salud, y por ello hay que echar mano de médicos de donde sea. Así es la manera en la que defiende el presidente esta decisión de contratar a los médicos cubanos, 500 médicos que en el universo de México, en el universo de las necesidades que tiene este país, pues tampoco son muchos, Atalo. Exacto. Bueno, pues son diversas opiniones. La verdad es que muy controversiales. El presidente está acostumbrado también a recibir ese tipo de críticas y más que pudieran llegar mientras sea época electoral. Pero bueno, por lo pronto es una decisión que ya se ha tomado y ya veremos cómo funciona más adelante. Y por último, estimado Arturo, yo sí quisiera preguntarte respecto a la fotografía que se publicó en el Excelsior, tú ahí con el presidente López Obrador. Él, incluso muy cercano, se ve una relación que seguramente el presidente conoce a la fuente presidencial, los conoce bien a ustedes. ¿Qué se dice en ese momento? ¿Qué le dice el presidente a un reportero como tú en ese momento, que ya lo conoce de tiempo atrás? ¿Cuánto tiempo dura un encuentro en una gira, en un recorrido así? ¿Qué es lo que se dice? Si nos pudieras compartir algo, ¿no? Bueno, te comento que yo, Andrés Manuel López Obrador y yo nos conocemos desde hace más de 23 años, desde el 99, cuando él llegó aquí, llegó a la Ciudad de México para registrarse como candidato de entonces del PRD a la jefatura de gobierno. Desde ahí yo tengo la cobertura de Andrés Manuel López Obrador durante toda la jefatura de gobierno y ahora en la presidencia de la República. Entonces la relación y el conocimiento mutuo pues a eso se debe, ¿no? A la cercanía del trabajo del reportero. Y el encuentro se dio porque el presidente ya iba saliendo del meeting que hubo en Mesa Colorada, y la gente se acerca a tomarse fotos con él. Nosotros, los reporteros que lo vamos acompañando, nos acercamos a la camioneta, porque a veces ahí hay algún momento para hacerle alguna pregunta, para tomar algún comentario de algún tema. En este caso, queremos preguntarle si había alguna actualización del tema de su visita
a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos. Pero pues me vio y me reconoció. A veces, a pesar de estar cerca, no tienes tanto contacto, tú lo sabes, porque pues siempre está en medio de un tumulto, siempre está en medio de gente que está muy cercana a él y que no dejan que te acerques tanto, pero te reconocen. Me reconoció, y simplemente dijo que le daba mucho gusto vernos. Y pues sí, siempre queda ese respeto, ¿no? Yo hago mi trabajo y yo trato de hacer de manera digna, Sí. y él, pues, el presidente de la República, pues hace su trabajo, ¿no? Entonces hay un respeto mutuo también entre él y yo desde hace muchísimos años. Muy bien, pues así son las relaciones también entre reporteros y gobiernos, ¿no? O representantes de los diferentes gobiernos, en este caso, pues el presidente de la República. Vamos a esperar ya más noticias de lo que haga hoy el presidente allá por Sonora y te esperamos de vuelta este fin de semana. Estimado Arturo, un abrazo fuerte hasta Sonora, que estés muy bien. Seguimos pendientes, cuídense mucho. Hasta Gracias, luego. un corte comercial.